Dios te bendiga, hermano, hermana que nos escuchas, amigos que están con nosotros a través de este medio. Reciban un fraternal saludo. Mi mayor deseo y oración más ferviente es que la gracia de Dios esté en tu vida. Y quisiera invitarte a abrir la palabra de Dios. Estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, verso 24 hasta el 48. Le vamos a dar lectura. Estamos mirando un encuentro que cambiaría al mundo entero y específicamente a nosotros que somos no judíos, cuando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegará a nuestras vidas. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Dios bendiga su bendita palabra. Vamos a orar. Padre, aquí está tu palabra y tú sabes y conoces el corazón de cada persona que está escuchando en este momento. Oh Señor, no permitas que este mensaje se termine sin que tú hayas también derramado tu bendición sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Pues abrimos nuestros espíritus y nuestros corazones delante de ti. Y Señor, te decimos, somos tierra seca y árida que necesita que tú derrames abundancia de agua, de vida y de poder, para que nosotros veamos tu gloria y seamos como tus discípulos, testigos fieles que predican a Jesucristo, que es Señor de todos. Gracias por tu misericordia. Mira nuestra necesidad en esta mañana. Mira los que estamos necesitados de fe, los que estamos necesitados de que tú enciendas una vez el entusiasmo en nuestras vidas, los que necesitamos una nueva visitación de tu Espíritu a nuestros corazones. Señor, te abrimos nuestros corazones y te decimos, ven Señor Jesús, manifiéstate en nuestras vidas. En el nombre poderoso tuyo te lo pedimos, amado Rey de Gloria. Amén, amén y amén. Qué bendición poder compartir contigo en este momento. Quisiera contarte una historia. Es acerca de un hombre de Dios. Se llamó Tommy Hicks. De hecho, si tienes la oportunidad alguna vez, mira alguno de los videos de la visión que te voy a relatar. Pero Tony Hicks fue un evangelista. Él era un joven californiano que tuvo problemas, estaba paralítico, tenía problemas de salud y Dios lo sanó milagrosamente y lo comisionó para que fuera un evangelista. Eventualmente iban a hacer una gran campaña en Buenos Aires. Iglesias se habían reunido para hacer una campaña y habían invitado al famoso evangelista T.L. Osborne, pero este no podía asistir. Y entonces enviaron a este joven larguiducho norteamericano llamado Tommy Hicks. Y cuando él llegó a Buenos Aires, Dios puso en su corazón tener una entrevista con el entonces presidente de Argentina, Juan Domingo Perón. Por supuesto, los pastores le dijeron, eso es imposible. Él no se va a reunir con un líder evangélico aunque usted venga de Estados Unidos. Pero él dijo, bueno, yo voy a intentarlo, y fue a lo que llamaban la Casa Rosada en ese tiempo, el Palacio Presidencial, y solicitó una entrevista. Y el secretario del presidente se reunió con él y él le dijo, yo quisiera tener una entrevista con el presidente Perón. Y el secretario le dijo, absolutamente no, eso no va a suceder. Él no se va a reunir con un líder evangélico y sabiendo que usted le va a pedir un estadio para hacer unas cruzadas evangelísticas. No, absolutamente no. Se levantó para irse y entonces dice que Hicks notó que el hombre cojeaba. Y entonces le preguntó, con el permiso, señor, le dijo a través de su intérprete, noto que usted está cojeando, ¿está bien? Y le dice, bueno, es que he tenido problemas desde unos años para acá y me causa un intenso dolor. Y Tommy Hicks en ese momento le dijo, ¿puedo orar para que Dios lo sane? Y él le dijo, está bien, nunca le habían pedido, alguien le había pedido orar por su necesidad, así que él lo permitió, quizás por deferencia o respeto al norteamericano. Pero cuando Tommy Hicks oró inmediatamente, instantáneamente, la sanidad vino sobre él. El hombre no lo podía creer y emocionado le dijo, en 24 horas el presidente se va a reunir con usted. Y así fue. En 24 horas él estaba delante del presidente de Argentina, Juan Domingo Perón. Tuvieron una interesante conversación, pero llegó un momento donde el mismo Perón, después de negarle el permiso para que usara uno de sus estadios, él le preguntó si había algo por lo que él podía orar y él, habiendo escuchado el testimonio del secretario, le dijo que él tenía un problema en la piel, un problema que los doctores no habían podido hacer nada al respecto. Y Tommy Hicks le dijo si él podía orar por él. Y en ese momento el presidente le dijo que sí, él oró e instantáneamente el problema desapareció. El presidente cambió de parecer y le permitió usar uno de los estadios más grandes en Buenos Aires, el Estadio Atlanta. Y allí empezó una cruzada que duraría muchas semanas,
donde Dios manifestaría su poder, su gloria, habrían sanidades, testimonios de milagros. Más de 6,5 millones de argentinos pasaron por ese estadio y por el otro estadio, porque cuando la multitud eran tan grandes, y esto sucedió en el 1954, las multitudes eran tan grandes que no los podían contener un solo estadio, gente se quedaba afuera y lo movieron al estadio más grande de Argentina, creo que era el Huracán, y allí estuvieron reuniéndose. Y Dios continuó haciendo milagros. Ese fue el comienzo del avivamiento, que de Argentina se movería a toda América Latina y tendría un gran impacto en el surgir de la vida evangélica en toda América Latina. Pero lo que más me llama la atención de su vida no fue tanto todo lo que Dios hizo a través de él en toda América Latina, sino una visión que Dios le dio en el 1961. Fue en el 25 de julio de 1961, él estaba en Winnipeg, Canadá, estaba acostado, estaba durmiendo y de pronto no podía dormir. A las 2:30 de la mañana de pronto se quedó dormido y Dios le dio una visión y se la repitió 3 veces. La visión es maravillosa porque muestra lo que Dios va a hacer en los tiempos del fin y crea una convergencia con los testimonios de muchos otros hombres y mujeres de Dios que a través de los siglos me hablaban de cómo Dios al final de los tiempos iba a enviar un avivamiento que iba a impactar al mundo entero y que iba a hacer que miles de millones de personas vinieran a los pies de Jesucristo. Pero yo no quisiera robarte la bendición de escuchar todo el testimonio. Yo voy a recontar solo algunos aspectos de esta, pero te animo a que la busques en las páginas de internet, en YouTube, y puedas ver la visión que Dios le dio a Tommy Hicks. El apellido es H.I.C.K.S. Hicks. Tommy Hicks, y vas a ver lo que Dios va a hacer. Pero básicamente él estaba en la visión y él sintió que Dios lo levantaba a una altura muy alta y él podía ver toda la tierra. Él no se explicaba cómo, pero él podía ver los países enteros y él podía mirar y a esa altura ver, él veía ciudades que él había visitado en diferentes países. Él podía ver lo que estaba sucediendo y él estaba, dice que se llenó de temor porque lo que estaba sucediendo era sobrenatural. Pero dice que en ese momento él de pronto vio un inmenso gigante que estaba acostado. Él no estaba seguro si era una montaña, pero de vez en cuando él veía pero cuando él pudo fijar su mirada en él, él vio que era un gigante que cubría prácticamente toda la tierra. La visión está llena de simbolismo, así que tú puedes imaginarte un gigante de este tamaño. Dice que los pies daban al polo norte, la cabeza estaba en el polo sur, y dice que él notaba que aquel inmenso gigante, sus brazos se extendía sobre los océanos. Y dice que cuando él estaba aquietado, estaba lleno de escombro, estaba sucio, parecía luchando por vivir. Y dice que de pronto cuando él se movía, había unas criaturas horrendas que estaban cubriendo todo su cuerpo y salían corriendo cuando él se movía, y de pronto cuando él se volvía a quietar, volvían otra vez y lo cubrían. Pero dice que en ese momento de pronto él empezó a levantar una mano al cielo y de pronto levantó la otra mano, y cuando eso sucedió dice que empezó a incorporarse, empezó a levantarse, empezó a limpiarse, a sacudirse. De pronto extendió sus manos hasta el cielo y dice que sus manos llegaban a las nubes, y las nubes de pronto se tornaron plateadas. Y de pronto empezó a llover sobre él, pero eran gotas de luz lo que caía sobre él. Y de pronto él empezó a sentir que Dios lo iba limpiando, purificando. Y de pronto con esa luz que él recibía, él empezó a derretirse. Y dice que llegó a derretirse hasta que se extendió sobre casi toda la tierra. Y entonces fue que él vio que estas personas, estas gotas de luz se extendían sobre toda la tierra, y él notaba que se transformaban en personas que empezaban a predicar el evangelio, y mientras más predicaban el evangelio, multitudes venían. Dice que luego él vio que el Señor apareció en las nubes después de unos truenos y relámpagos, y el Señor extendía sus manos y de sus manos salía luz que tocaba la vida de estos hombres y de estas mujeres y predicaban en el mundo entero, y multitudes venían a Jesucristo. Y estas personas venían y hablaban sin temor, y Dios hacía grandes milagros a través de todo eso. Y él se quedaba maravillado de lo que estaba pasando en el mundo entero. Pero él notaba que aún, él notaba personas, inclusive personas que él conocía, que cuando Jesús extendía sus manos, ellos de pronto no lo miraban y no querían recibir lo que Jesús quería darle.
Y a él le sorprendía porque eran hombres y mujeres de Dios que él había conocido, pero no estaban listos para recibir esta nueva unción y se retiraban y la oscuridad se los tragaba, se los llevaba. Pero dice que Dios seguía obrando milagros y iba a seguir hablando de esta gran visión y cómo Dios iba a hacer grandes cosas a través de su iglesia, y él va a continuar, y luego va a haber gran persecución que viene sobre la iglesia. Pero estos hombres y mujeres eran hombres sencillos, eran personas de todos los caminares de vida, desde pobres y ricos. El avivamiento era masivo, era mundial, millones venían a los pies de Jesucristo. Y bueno, eventualmente la visión va a ir hasta la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Pero cuando tú escuchas lo que él escribió, cuando alguien te lee y está en español, cuando alguien lee lo que él escribió y la manera que impactó su vida, dice que resuena en tu corazón que esto fue algo de Dios, porque es algo para lo cual Dios está preparando su iglesia. Dios no se va a llevar una iglesia derrotada, vencida, sucia. Va a culminar como culminó este sueño, cuando aquellas multitudes volvieron a juntarse y se hicieron otra vez en la persona de este gigante, como Jesucristo dijo: esta es mi amada novia por la cual he estado esperando desde antes de la fundación del mundo. Y él vino y se acercó a ella y llegó a ser su cabeza, la cabeza del cuerpo. Y lo precioso de todo esto es que el futuro y el destino nuestro es glorioso. Y el 2020, este año que ha estado tan transido de dolor, de desesperanza, de sufrimiento para todo el mundo, es un año en que Dios está preparando su iglesia para grandes cosas que él intenta hacer. Porque no te equivoques, Dios, la historia es un hilo que es lineal. No es estos eventos supuestos que dicen algunos historiadores, que la iglesia se da vueltas y se repite. No, la iglesia es una línea que va a culminar en la manifestación del regreso de nuestro Rey de Gloria, el Señor Jesucristo. Y para eso tú y yo debemos prepararnos. De hecho, cuando leemos el Evangelio y leemos el libro de los Hechos y vemos esta iglesia, este gigante que Dios comenzó a formar desde sus primeros años, estaba llena de luz, porque era una iglesia, una eclesía que estaba llena de la manifestación y el poder del Espíritu Santo. Y aquí vemos cómo la visión singular de Jesús de Hechos 1:8 se está realizando. En semanas pasadas vimos cómo Dios comenzó aquel gran avivamiento en Jerusalén, la capital, y cómo primero por 5 años tuvo una iglesia en casa, reuniéndose, casi escondida, anónima, pero creciendo y fortaleciéndose. Y luego, después de aquel gran evento de la sanidad del cojo, de pronto la iglesia se hace pública. Y ahora la iglesia está impactando comunidades, gente de otras ciudades están viniendo, están poniendo sus enfermos, y la sombra de Pedro cae sobre ellos y ellos se levantan y son sanados por el poder del Espíritu Santo. Pero hasta ese entonces el evangelio después se extiende, por supuesto, a Judea y hasta Samaria, que es la segunda fase de aquella visión de Jesús en Hechos 1:8, cuando él les dijo: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero aquí en el capítulo 10 de Hechos estamos llegando a esa otra etapa, donde Dios va a extender su reino hasta lo último de la tierra, y va a comenzar con un hombre. Porque las grandes obras de Dios muchas veces comienzan con gente como tú y como yo. Cuando Dios quiere hacer algo grande, Él busca un hombre. Cuando quiso salvar al mundo, encontró un hombre llamado Noé. Cuando quiso empezar una nación, encontró un hombre llamado Abraham. Dios siempre está en la búsqueda de hombres y mujeres que están dispuestos a ponerse en sus manos. Y nota que el Dios soberano extiende su misericordia sobre este hombre llamado Cornelio. Tú conoces la historia, viste las 2 visiones la semana pasada, como Dios le dio una visión a Cornelio a través de un ángel, le dijo: manda a buscar a Simón Pedro. Pedro tiene una visión que le dice: no llames inmundo lo que Dios ha bendecido, y le muestra un lienzo y un mantel de comidas que él no estaba supuesto a comer, pero Dios le dice que sí puede hacerlo. Ahora le dice: prepárate, el Espíritu Santo, va a venir alguien a buscarte, y aquí llegamos al encuentro. Y finalmente Pedro entra por la sombra de esa puerta
a una casa extranjera, una casa de personas no judías que un judío no podía hacer. Él está cruzando barreras porque está obedeciendo a Dios. Y Dios está rompiendo moldes y expectativas y en cierta medida costumbres humanas. Y Él está desatando todo eso porque Dios tiene una visión. Y la visión de Él es alcanzar a un mundo perdido y pecador. Y en este encuentro vamos a descubrir 3 cosas rápidas que tú te vas a quedar asombrado, pero que tienen mucho que ver contigo. Lo primero que tú tienes que ver es que el amor de Dios no tiene barreras. Para un judío, la gente gentil eran enemigos. Primero porque ellos habían sufrido a manos gentiles. Las 10 tribus del norte, ¿te acuerdas? Fueron destruidas por Asiria, el imperio asirio. Y ellos habían sufrido en manos de paganos, de gente no judía. Luego Babilonia había venido, había tomado las remanentes tribus del sur. Judá, el reino de Judá, había sido también desterrado. Ellos habían sufrido a través de toda su historia. Luego, más tarde, en el tiempo de los macabeos, ellos habían sentido la opresión de Siria. Y así sucesivamente ahora tenían la opresión de los romanos. Así que ellos miraban al mundo como enemigos de ellos. Ellos sabían que eran el pueblo escogido, se sentían privilegiados y no querían saber del pueblo gentil. Los miraban como se mira a los perros callejeros. Esa era la visión y así lo expresaban algunos rabinos literalmente. Pero nota que el amor de Dios es para todos. Dios ama todo lo que ha creado. Dios ama personas sin importar su origen, su nación, su lengua. Dios ama a todos aquellos que ha creado y Él quería que el evangelio llegara a ellos. La iglesia era hasta ese momento una comunidad judía creyente, ¿no es cierto? Ellos todavía tienen los lentes del prejuicio. Cuando Jesús le dijo que el evangelio iría hasta lo último de la tierra, ellos estaban pensando, sí, hasta lo último de la tierra para buscar donde se haya metido el último judío y presentarle el evangelio. Era una visión muy limitada, muy etnocéntrica. Era una visión de la iglesia para el pueblo de Israel. Ellos recordaban que el ministerio de Jesucristo en ese tiempo había sido solamente y exclusivamente para las ovejas perdidas del pueblo de Israel, porque Dios había enviado a Jesús a comenzar allí. Y ellos no podían mirar o entender otra cosa, aun cuando Jesús les había dicho que tenía otras ovejas que no eran de este redil, que Él les llamaría y ellas vendrían y ellos y estas nuevas ovejas serían un solo rebaño y un solo pastor. Y ellos todavía no lo entendían. Pero nota que el amor de Dios no tiene barreras. Dios te ama a ti, ama a tu familia. Dios ama a cada uno de nosotros. Una de las grandes mentiras del diablo es que Dios no nos ama. Que Dios no puede amarnos porque somos pecadores. Que Dios no puede amarnos porque no somos merecedores de ese amor. Que Dios no puede amarnos porque dentro de nosotros a veces hay fuerzas que luchan para recibir ese amor. Tenemos heridas, tenemos lesiones que no permiten. Es como si nuestros receptores espirituales estuvieran averiados y no pueden recibir ese gran amor que Dios tiene por nosotros. Pero Dios nos ama, no te equivoques. Y aquí Dios envía a Pedro para buscar a alguien que él amaba. Tú tienes que recordar las palabras de Jesús cuando nos dijo que aún a nuestros enemigos teníamos que amarlos. Recuerdo cuando estaba en el seminario estudiando, tenía un profesor, Carlos Westmeyer, que había sido misionero en Colombia por muchos años. Y nuestro hermano Westmeyer, él era de extracción alemana. Y recuerdo una ocasión, él estaba hablando en la capilla, estaba en ese tiempo en todo el ardor de la guerra en el Medio Oriente, la famosa tormenta en el Medio Oriente entre Irak y Estados Unidos, en lo que culminaría en la deposición de Saddam Hussein como el monarca de Irak. Y yo recuerdo que todo el mundo estaba celebrando en ese día la victoria militar terrestre de Estados Unidos y la deposición de este hombre, y lo estaban persiguiendo. Y yo recuerdo que todos en el seminario estaban muy efusivos, muy contentos, muy alegres, celebrando. Y de pronto Él nos trajo a todos a un punto cuando Él estaba dando su meditación y nos dijo, ustedes celebran la victoria sobre sus enemigos, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han estado orando por este hombre llamado Saddam Hussein? ¿Cuántos de ustedes sienten el amor de Dios por este hombre perdido? Por supuesto, ninguno de nosotros tenía ese sentimiento, fuimos humillados en ese sentido, pero Él trajo nuestra mente a la verdad
que el Evangelio presenta. Dios ama a cada uno de nosotros y ese amor no tiene barreras. Dios no ama a unos más que a otros. Dios no tiene hijos favoritos a expensas de otros. Para Dios, cada uno de sus hijos es su favorito, porque Él nos ama de la única manera que Dios sabe amar, con intensa plenitud, con toda su omnipotencia. Es la única manera que Dios sabe amarnos. El amor de Dios no tiene barrera y Pedro lo entendió. Pedro le dijo, ahora comprendo, ahora juntó todas las piezas del rompecabezas, la visión que Dios le había dado, los animales inmundos que Dios había llamado a que él comiese, el hecho de que Dios no amaba menos a este hombre llamado Cornelio que a él mismo. Ahora él entendió, él dijo, ahora entiendo que para Dios no hay acepción de personas. Él les ama a todos. El amor de Dios no tiene barreras. Te digo hoy, si tú sientes de alguna manera que Dios no te ama, si tú sientes que has fallado, sientes que te has distanciado, sientes que no has estado tan cerca de Dios como debieras, si tu conciencia te condena, déjame decirte, Dios es más grande que tu conciencia y su amor no tiene barrera. Él llega a tu corazón para dejarte saber que tú eres amado y deseado de Dios. Y que lo único que tienes que hacer es volver tu mirada a Él y recibir ese amor. Lo segundo que nosotros tenemos que ver en este día es que la salvación de Dios no tiene imposibles. Dios podía salvar a cualquiera. De hecho, nadie pensó que un centurión romano fuera la primera persona que Dios escogería y se presentaría en la Escritura para recibir el mismo regalo de vida que Pedro y sus discípulos habían recibido. Si alguien se hubiera puesto, ¿quién puede venir a Jesucristo del mundo gentil? Ellos no pensarían en un centurión romano. De hecho, no pensarían en nadie. El centurión romano, aunque este era un hombre que había cambiado su vida, un hombre que ahora se considera piadoso, un hombre que ora y da limosna, un hombre que está lleno de misericordia, está buscando sinceramente a Dios de la mejor manera que sabe. Tú dirías, este era un hombre digno, pero déjame decirte, él no llegó ahí porque empezó ahí. Nadie empieza en la cima en la vida espiritual, todos empezamos abajo. Él era un centurión romano, él seguramente tenía sangre en sus manos, él había peleado, batallado, quitado vidas, dirigido a sus soldados a hacer cosas terribles. Déjame decirte, él no era una persona perfecta delante de Dios y por eso fue que Dios lo salvó. No, Dios había empezado a tocar su vida. Algo tiene que haber pasado en su vida anterior que lo llevó a buscar a Dios. Y de alguna manera Dios se le reveló en la medida que lo hizo hasta ese entonces y lo fue preparando hasta llevarlo a este punto donde recibir esta bendición. Pero es porque para Dios nada es imposible. Tú nunca puedes decir, mira, esa persona venir a Cristo va a ser imposible. Esa persona tener un encuentro con Cristo, eso va a ser imposible. Tú nunca puedes decir eso porque para Dios nada es imposible. Eso fue lo que el arcángel Gabriel le dijo a María después de anunciarle que ella estaría embarazada sin haber estado con varón y que el Espíritu Santo vendría sobre ella y forjaría un bebé en sus entrañas. Para ella eso parecía imposible, pero le dijo, porque nada es imposible para Dios. Hay vidas que Dios puede transformar. Mira a Saulo de Tarso, lo vimos en días pasados. El que tú menos esperabas que fuera uno de los más fervientes seguidores de Jesucristo. ¡Qué transformación Dios lo hizo! Y tú puedes seguir mirando en el Antiguo Testamento Manasés, un rey tan malvado que dice que no había otro rey más malvado que él. Un rey que sacrificó hasta a su hijo delante del fuego al rey Moloc. Un hombre que llenó a Jerusalén de sangre inocente. Un hombre que entró a niveles de idolatría poco conocidos hasta ese tiempo. Un hombre que se entregó alma, vida y corazón al diablo. Pero el día que Dios quiso, Dios le concedió un arrepentimiento y lo trajo a sus caminos. Nada es imposible para Dios. Aquí en Estados Unidos hay un artista muy conocido, se llama Kanye West. Está casado con una de estas señoras de apellido Kardashian y es muy conocido, es uno de los artistas más reconocidos en el rap en Estados Unidos. Bueno, hace unos meses atrás, él dio testimonio de haber tenido un encuentro con Jesucristo que cambió su vida. Su vida todavía no es perfecta, es un bebé en la fe, pero inclusive él empezó y hizo un álbum
tuvo un impacto tremendo. Empezó unos cultos que tuvo un impacto tremendo en Hollywood y muchas celebridades, pero su álbum se intitulaba Jesucristo es Rey. Y todo eso porque Dios había impactado su vida. Tú y yo no nos alcanzamos a imaginar lo que Jesucristo puede hacer en la vida de cualquiera de nosotros. Si nosotros oramos, buscamos a Dios y oramos a favor de esta persona, nada es imposible para Dios. Recuerdo años atrás cuando el escándalo de Watergate llenaba las páginas de Estados Unidos y fue terrible. Si ustedes no han escuchado de eso, acusaron a un partido de Estados Unidos de haberse entrado a un hotel llamado Watergate y de allí ellos trataron de robar de ciertas oficinas información contra el otro partido para ganar las elecciones. Y uno de los grandes directores de toda esta obra, del entonces presidente Richard Nixon, fue un hombre llamado Charles Colson. Y Carlos Colson estaba al frente de todo y eventualmente él fue a prisión por estos crímenes. Y en la prisión él tuvo un encuentro con Jesucristo poco tiempo antes de ir a la prisión y Dios empezó a cambiar su vida. Pero cuando él describe en su libro, en su autobiografía, de cómo el amor de Dios cambió su corazón y él empieza a verse, él era una persona muy arrogante, pero cuando él finalmente empieza a verse a través de los lentes de la misericordia de Dios y Dios quebranta su corazón, la escena que viene a su mente no eran los grandes crímenes políticos que él había cometido, no habían sido los grandes, terribles cosas que había hecho tras bastidores para avanzar la agenda política. La imagen que vino a su mente y le quebrantó su corazón era cuando era un sargento, un teniente en el ejército de Estados Unidos, habían asignado a una base militar en Vieques, en Puerto Rico. Y él dice que una vez había salido con un grupo de soldados y estaban corriendo y de pronto vieron a un humilde campesino que llevaba unas botellas de refresco, de sodas o de gaseosas y estaba tratando de venderlas para ganar un poquito de dinero para poder subsistir. Y dice que él llegó con sus soldados y los encontró técnicamente en terrenos de la Marina norteamericana y lo confrontaron y él supo que él iba allá a vender esos productos. Y entonces él le dijo, bueno, él con gran arrogancia dice que él lo decomisó todo, repartió los refrescos, las gaseosas a los soldados y luego lo sacó de allá y lo amenazó de arrestarlo. Y el pobre humilde campesino se fue con dolor, con tristeza, humillado, y él se sintió tan orgulloso porque se había en cierta medida engraciado con sus soldados, pero uno de ellos lo miró con ojos de dolor y le dijo, ¿cómo usted puede hacer eso sin decírselo con su mirada? Pero cuando él estaba en ese proceso de arrepentimiento fue ese pecado, su arrogancia, la manera en que él había tratado a los pobres, la manera en que él en su soberbia había actuado mal. Ese fue el momento que lo llevó de rodillas y él abrió su corazón a Jesucristo y dijo, realmente, Señor, he sido un pecador. Porque aún el gran Carlos Colson, él necesitaba de la gracia y de la misericordia de Jesucristo. Y Cristo lo salvó. Y después llegó a tener un ministerio en las prisiones de Estados Unidos que todavía perdura. Y Dios lo hizo de una manera increíble para bendecir la iglesia del Señor. Porque Dios puede tomar a cualquiera y salvarlo. Porque la salvación de Dios no tiene barrera. Cornelio fue salvo. Cornelio vino a los pies de Jesucristo. Toda su casa. Y sin duda que esa casa llegó a ser una iglesia. Y de esa iglesia, quién sabe todo lo que Dios hizo a través de ellos, porque el evangelio se siguió extendiendo. Pero la última cosa que yo quiero mencionarte rápidamente en este precioso tiempo que tú y yo tenemos juntos es, y esto te implica directamente a ti, es que el Espíritu Santo es para todos. El Espíritu Santo es para ti, es para mí, es para todos. Dios quiere que tú lo disfrutes, seas llenado de su poder, reciba su plena bendición. Dios quiere bendecirte a ti con ese Espíritu Santo. De hecho, ha sido reservado para ti. Es el regalo más precioso que Dios da a su iglesia, su misma presencia. La presencia de la tercera persona de la Trinidad. El ministerio de Jesucristo se hizo aquí en la tierra. Pero el ministerio del Espíritu Santo se está haciendo aún todavía 2000 años después. Dios está obrando en la vida de su iglesia y Dios desea que tengamos todo lo que Él tiene para nosotros.
Allí está Pedro predicando el Evangelio. Él les habla de que él sabe que Dios ha descubierto que Dios no hace excepción de personas. Él le hace un resumen de del ministerio de Jesucristo, cómo él vino. Y sin duda que el centurión romano había escuchado de lo que Jesús había hecho. Esas noticias en el Imperio Romano se pasaban porque eran muy notables, muy importantes para la política militar de ellos que estaban justamente ahí inmersos en la tierra de Palestina. Ellos sabían todo lo que pasaba y la había escuchado, quizás hasta había visto alguno de esos milagros. Pero mira esto, ahora él les dice que Jesucristo murió, fue crucificado, resucitó, es Señor de todos y que por su sacrificio él hace provisión para el perdón de pecados. Qué interesante, tan pronto él dice eso, ese es el momento en que el Espíritu Santo se manifiesta y cae sobre estos gentiles, sobre estos no judíos, y los llena de la misma manera que había ocurrido en el aposento alto. Y ellos empiezan a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Fue una experiencia similar. De hecho, es interesante que el escritor lo hace notar cuando Pedro va a defender su caso. Dice, fue de la misma manera que el Espíritu cayó sobre nosotros al principio. Era como un segundo Pentecostés para el pueblo gentil. Dios estaba demostrando que Él no tiene parcialidad, que Él no amaba más al pueblo judío que te ama a ti y a mí, que su misericordia y su gracia es para todos nosotros. Y el Espíritu Santo es un regalo, es un don para cada uno de los hijos de Dios. Y tú vas a tener del Espíritu Santo tanto y cuanto tú estés dispuesto a rendirle a Él. Porque el Espíritu Santo no ha sido dado de manera parcial, unos más a otros, otros menos a otros. No, el Espíritu Santo es suficiente para todos nosotros. Y el Espíritu Santo viene a tu vida para transformar tu vida y tu corazón, para evidenciar a través del poder que está en ti y que Él tiene, el fruto de su Espíritu, cambiar tu carácter, moldear tu carácter, darte el fruto del Espíritu Santo que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, humildad, templanza o dominio propio. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de ti porque Él sabe que tú y yo no lo podemos hacer. Y Dios quiere derramar su poder sobre tu vida y tu corazón. Y lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y decirle, si somos cristianos, Espíritu Santo, toma control de todo mi ser. Yo no puedo vivir esta vida cristiana sin tu ayuda. Y cuando tú le abres tu corazón a Jesús, vas a darte cuenta que Jesús es poderoso para manifestarse. Muévete en fe y verás lo que Dios puede hacer. Termino con esto. Hace unos años atrás, Juan Wesley era un hombre de Dios. Él había conocido a Dios. Salía de misionero de Inglaterra para ir a Estados Unidos. Salió en un barco, pasó por una terrible tormenta. Él pensó que era el fin de todo. Él no estaba listo para morir. Estaba arropado de tristeza, arropado de temor. Él temblaba y mientras él temblaba él veía a unos creyentes moravos cristianos enviados venían camino a Estados Unidos también para ser misioneros. Pertenecían al grupo moravo del conde Zinzendorf, que fue un gran hombre de Dios que usó sus riquezas para extender el reino y creó una cadena de oración que duraría 100 años. Continua, orando día y noche, y mandó muchos misioneros, y este grupo iba, y cuando él vio todo eso, la pregunta que él tuvo es, ¿por qué estos cristianos no estaban asustados y temerosos de morir? Y yo estaba que yo hasta casi renegaba de Dios. Bueno, su ministerio en Estados Unidos fue un fracaso, su primer viaje. Regresó derrotado de nuevo a Inglaterra y buscó al líder de este movimiento moravo, uno de ellos, y habló con él, y en una entrevista le dijo, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Cómo puedo yo recibir? O sea, ¿qué tienen ustedes que yo no tenía? Y ahí fue que él descubrió, bueno, tienes que descubrir la persona del Espíritu Santo. Y él dice, pero ¿cómo puedo yo tener fe en Él? Yo siento que mi fe es como necesito una montaña para mover un granito de arena en vez de ser al revés. Y él le dijo, bueno, tú tienes que vivir como si tuvieras fe y tendrás fe. Tú tienes que vivir como si tuvieras fe y tendrás fe. Y lo interesante es que un día en un estudio bíblico, estudiando el libro de Romanos, mientras alguien leía la introducción al libro de Romanos escrita por Martín Lutero, ahí de pronto el Espíritu Santo vino y se le reveló de una manera profunda y cambió su vida y su corazón. Amados, tenemos que estar buscando
la presencia manifiesta del Señor Jesucristo a través de su Espíritu. Tenemos que abrirle su corazón. Tenemos que decirle al Espíritu Santo, yo sé que tú eres real. Yo sé que tu palabra dice que estás en mí porque yo soy un creyente en Jesucristo. Oh Espíritu Santo de Dios, revélate a mi vida. Háblame, ministrame, muéstrame, ayúdame. Dame victoria sobre mis enemigos. Y verás que el Espíritu Santo te va a escuchar y se va a manifestar a ti. Oh, déjame decirte, Dios es soberano. Él ama a todos sus hijos por igual. La salvación es para todos. No hay nadie de quien tú puedas decir es imposible que Él venga a Jesucristo. Y toda esta pandemia nos lo está demostrando. Personas que tú y yo jamás pensamos que vendrían a Cristo están viniendo a Cristo. Pero lo más precioso de todo es que tú y yo podemos tener en gran medida la presencia y el poder del Espíritu de Dios y también su paz. Así que vamos a orar precisamente por eso. Vamos a acercarnos al trono de la gracia confiadamente. No en los méritos que llevamos, sino en los méritos de aquel que fue antes de nosotros y atravesó los cielos y se sentó a la diestra del Padre, nuestro Rey Jesucristo, el que nos ama y dio su vida por nosotros, el que no escatimó darlo todo por nosotros. ¿Con cuánta más razón? No es el gran deseo de su corazón que tú lo tengas a Él en la plenitud de su vida y de su poder. Vamos a orar. Padre amado, yo sé que tú conoces el corazón mío y el corazón de mi hermana y de mi hermano que están ahora mismo escuchando este mensaje. Y Señor, nosotros queremos levantar nuestras manos al cielo y decirte, oh Espíritu Santo, te necesitamos. Sabemos que tú ya moras en el corazón creyente, que tú has hecho de nuestro espíritu, que esté en nuestro cuerpo, templo, santuario, donde tú moras. Y allí todo es perfecto y todo es santo. Pero también sabemos, Señor, que luchamos con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestro corazón, con nuestra voluntad. Señor, somos como ese gigante que decía, tú le mostraste a tu siervo Tommy Hicks, un gigante con el poder de Dios adentro, una iglesia potencialmente gloriosa, que los demonios temen que se manifieste en su plenitud y en su poder. Pero Señor, que en cierta medida a veces nos sentimos atados, sentimos que no somos todo lo que tú quisieras que seamos. Y Señor, en vez de esto, derrotarnos, debería movernos, acercarnos a como lo estamos haciendo ahora en este instante y venir a ti y decirte, oh Señor, te queremos, te amamos, aunque sea imperfectamente, pero queremos más de ti. Oh Señor, estamos esperando este gran avivamiento que sin duda va a venir, pero Señor, queremos que no nos dejes fuera. Queremos que nos bendigas, que tú nos llenes de tu presencia y de tu poder. Oh Espíritu Santo, cae sobre nosotros en la gloria y en el esplendor de quien tú eres. Y que dentro de nosotros fluyan esos ríos de agua de vida que tú prometiste. Y nosotros tengamos esa llenura plena de tu presencia y de tu poder. Porque Señor, eso es lo que va a cambiar nuestro mundo externo. Señor, nos entregamos y nos rendimos a ti, Espíritu Santo. Y declaramos, tú eres nuestro Rey de Gloria. Prepara tu iglesia para tu venida. Y ayúdanos a ser la iglesia llena de gente que está llena de tu fuego para alcanzar un mundo perdido aquí en Nueva York y en cualquier parte donde tú nos envíes. Somos tuyos. Nos rendimos completamente a ti. Y te damos gracias que tu amor es maravilloso, que tú nos amas y nos aceptas como somos, pero que nos amas demasiado para dejarnos así. Declaramos que contigo nada es imposible, Señor, todo es posible para ti. Y Señor, te damos gracias por este bendito don del Espíritu Santo. Pon hambre y sed de ti en nuestros corazones para seguirte buscando. Tú tienes más, mucho más para cada uno de nosotros. Y nosotros queremos querer lo que tú quieres. En el nombre glorioso, el nombre que lo hace todo posible, el nombre en él están escondidas todas las promesas que tú nos has dado. En el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Y amén. Amado hermano, amada hermana, mi deseo y el deseo más grande de mi corazón es que Dios te bendiga y que podamos vernos pronto en el nombre de Jesús. Recibe gracia, misericordia y paz. Y quisiera enviarte con esta bendición final.
Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Siento que es irrelevante hablarte de mi condición. Si tú ya lo conoces todo, ¿qué más podría contarte yo? Aún así tú me escuchas y aún me prestas atención, como si fuera cosa nueva, que te hable de mi corazón. Que pueda decirte, que pueda sorprenderte, Dios. ¿Quién soy para que en mí tú pienses y me visites con tu amor?